Fueron años duros, tiempos en los que la mayoría prefería callar por miedo a perder amigos, a ser censurados o a ser señalados como retrógrados, conservadores, reaccionarios. El silencio se volvió la norma y la autocensura una forma de supervivencia. Solo unos pocos se atrevían a hablar. Eran contados quienes se animaban a desafiar al monstruo del progresismo, un monstruo que entonces se percibía como invencible. Ser progre era sinónimo de vanguardia moral, estética y también intelectual, y hay de aquel que osara siquiera cuestionarlo. La disidencia no se debatía, se castigaba. Sin embargo, hubo algunos que aún sabiéndose en clara desventaja, decidieron no traicionar sus principios ni rendirse al cómodo silencio. Prefirieron el costo de la confrontación antes de la cobardía de callar. Uno de esos pocos fue Agustín Laje. Yeah, desde el sur del mapa salió un loco con ideas. Cuando todos eran progres, él no se movía. Solo, firme, contra el mundo entero. Agustín Laje, el primero en el terreno. Cuando el discurso era uno y la masa repetía. No venía de las élites culturales ni de los grandes aparatos mediáticos. Venía del estudio obsesivo, de los libros subrayados, de noches largas y de una intuición persistente. Algo no cerraba, y cuando algo no cierra, el pensamiento honesto no puede fingir que no lo ve. Junto a Nicolás Márquez escribió El libro negro de la nueva izquierda. No fue solo una publicación, fue una ruptura, un golpe directo al corazón ideológico del progresismo en su momento de mayor hegemonía. Un libro que ordenaba datos, desmontaba mitos y señalaba contradicciones que nadie quería discutir. La reacción fue inmediata y brutal. No hubo debates en prime time, no hubo invitaciones a grandes medios, hubo silencio, cancelaciones, puertas cerradas. Y cuando el silencio no alcanzaba, llegaban los escraches, la burla, la demonización. Aún así decidieron salir a la ruta. Los viajes de difusión no tenían nada de épico por fuera, pero lo eran por dentro. Hoteles de muy baja calidad, habitaciones húmedas, colchones vencidos, baños compartidos. A veces pensiones baratas, otras casas prestadas. Comidas apuradas, bolsillos ajustados, noches mal dormidas, días largos. Y encima, la presión constante. Cada charla podía terminar en protesta. Cada conferencia podía ser cancelada a último momento. Cada aparición pública podía convertirse en un linchamiento digital. Eran literalmente soldados sin ejército. Pero en cada ciudad pasaba algo inesperado. En salas pequeñas, en bibliotecas modestas, en aulas prestadas, la gente empezaba a escuchar. Jóvenes que sentían que el discurso dominante no respondía a sus preguntas. Estudiantes cansados de repetir consignas que no resistían un mínimo análisis. Personas comunes que intuían que el feminismo inquisidor y la ideología de género tenían grietas profundas, pero no encontraban cómo nombrarlas. Laje no gritaba, no prometía utopías, no apelaba al odio, explicaba. Y en una época de consignas vacías, explicar era un acto subversivo. Ponía palabras donde había culpa, orden donde había confusión, argumentos donde solo había miedo, y eso empezó a generar algo que el progresismo no supo manejar: pensamiento crítico organizado. Los videos comenzaron a circular, las charlas se compartían, las ideas viajaban más rápido que la censura. Por cada evento cancelado surgían 10 espacios alternativos. Por cada intento de silenciamiento, la audiencia crecía. La distinción entre sexo y género no existe como tal. Bueno, muy bien, autoritaria, muy bien. Sí. Anda. Sin buscarlo, Agustín Laje se convirtió en un referente, no porque persiguiera liderazgo, sino porque alguien tenía que pararse al frente. Y cuando nadie quiere hacerlo, el que avanza primero termina marcando el camino. Al solo efecto o sea que de... si yo empiezo a hacer esto, te vas a poner incómodo. ¿Cómo? Te vas a poner incómodo si empiezo a hacer esto. No, si usted se No, pone... no es problema mío, porque si lo hago, ¿sabes qué va a pasar? Me van a echar la policía encima. Si lo hacen ustedes, no. Pero estamos dentro de un ámbito de que... No, este es un ámbito de trabajo y me van a botar de la chamba. Biológicamente, los dos tenemos tetas, pero mis tetas están sexualizadas. No es así. Le falta información médica. Cuando te dejan hacer a la mama y te extirpen la mama, que se las extirpan a los hombres, le falta información médica, Yo me voy a anatómica tomar y un café. fisiológica. Gracias.
le falta... Yo la verdad que lamento que tengan periodistas de este nivel, ¿no? Empezaste hablando de que es cierto que el feminismo, y que es harto sabido, que el feminismo tiene una línea muy fuerte dentro de la izquierda, y que a mí me causa... No, es de izquierda el feminismo, animal, Bueno, es de izquierda. Entonces háganse cargo. La batalla cultural ya no era una metáfora, era una realidad, una guerra sin armas, pero con consecuencias profundas, y como toda guerra verdadera, empezó a cambiar el clima de la época. Primero cayó el miedo, después el relato, y más tarde el poder político. Uno de los que supo leer ese cambio fue Javier Milei. Durante décadas, el liberalismo había sido reducido a una rareza, a una caricatura. Partimos con desventaja. Debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Valerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Pero la demolición cultural del progresismo abrió un espacio nuevo. Se empezó a discutir el rol del Estado, la libertad individual, la responsabilidad personal, el límite del poder. Nada de eso fue casual, sin años de pelea cultural previa, sin el desgaste del dogma frente a argumentos sólidos, sin quienes se animaron cuando no había aplausos. Nada de lo que vino después habría sido posible. Nos sentamos a tomar un café y a hacer las cuentas. Y me acuerdo que las cuentas no daban casi que ni para el sándwich. Era para pagar una cena esa noche y no había mucho más. ¿Y vos recordás que en tantos años de convivencia, porque después vino la internacionalización, donde ya era otra historia, arrancamos así, bajo perfil? Es que la cantidad de conferencias que empezamos a dar eran inhumanas. O sea, no podíamos seguir con ese ritmo. O sea, no había manera de seguir con ese ritmo durmiendo en un camping o durmiendo en la casa de familia donde no sabés si las comodidades dan. A veces no daban, esa es la realidad. Porque encima había veces que justamente para poder economizar era un hotel con, obviamente, 2 camas separadas, pero dentro de la misma habitación. Y eso ya llega un momento en que es incómodo cuando estás todo el tiempo viajando. Cada semana teníamos un nuevo viaje afuera. Yo me acuerdo una vez, déjame que cuente una anécdota sobre esto y ya, porque se me acaba de caer. Me acuerdo que el paso fue decir, bueno, mirá, nosotros vamos, lo que solicitamos es hotel, comidas, el transporte y una donación. Entonces me acuerdo que al principio no le poníamos número, era una donación y hubo un momento en donde eso fue insostenible porque había gente que se abusaba tremendamente. Irnos y el tipo dice, bueno, y acá está la donación para ustedes y nos da un billete de $100 para los dos. O sea, 4 días de laburo aparte a full, durmiendo para el orto en un hotel de mierda, me acuerdo. ¿Te acordás que tenía 2 camas en L, tipo en L? Dos camas de una plaza chiquita, como Cáceres, una cosa de colimba, ¿viste? Una cosa... Sí. Fue horror. Y yo me acuerdo que esa vez fue la gota que derramó el vaso. No. Cuando Milei se convirtió en el primer presidente libertario de la historia, no fue un rayo en el cielo despejado, fue el resultado tardío de una batalla larga, ingrata y profundamente desigual. Una batalla que se peleó con libros incómodos, micrófonos precarios, viajes austeros y convicciones innegociables. Y en esa batalla, muchos reconocen a Laje como un general, no porque mandara ejércitos, sino porque avanzó primero, porque soportó el fuego, porque nunca negoció la verdad por comodidad. Hoy, cuando llena auditorios y es escuchado en toda Hispanoamérica, hay una tentación peligrosa, creer que siempre fue así, que el reconocimiento llegó fácil, que la victoria estaba asegurada.
No la estuvo, hubo cansancio, hubo soledad, hubo injusticias, pero nunca hubo renuncia. Y quizá por eso, pese a todo, Agustín Laje sigue siendo el mismo, el chico apasionado por las ideas, humilde en el trato, entusiasta en la discusión, convencido de que la verdad no necesita permiso, porque la batalla cultural no terminó, solo cambió de fase. Y mientras haya dogmas que desafiar, silencios que romper y generaciones que despertar, esta historia seguirá recordándonos algo esencial, que incluso en los tiempos más hostiles, unos pocos individuos con ideas claras pueden cambiarlo todo, no con fuerza, no con odio, sino con pensamiento, y eso, para cualquier poder, sigue siendo lo más peligroso que existe. La pregunta sería, ¿por qué no asumirse de derechas? Es decir, ¿qué tiene de tan problemática esa palabra? ¿Por qué la izquierda o las izquierdas se pueden asumir como de izquierda y las derechas al día de hoy no se animan a hacer tal cosa? Es una gran desventaja, porque mientras vos ves que un socialista no tiene ningún problema en decir yo soy de izquierdas, un socialdemócrata no tiene ningún problema de decir yo soy de izquierdas, un comunista no tiene ningún problema de decir yo soy de izquierdas. Incluso ciertos anarquistas no tienen problemas de decir yo soy de izquierdas. Vos tenés a distintas posiciones de derechas que están constantemente buscando excusas para desembarazarse de esa categoría. Permanentemente. Y las excusas son variadas. Por ejemplo, una típica excusa es: el mundo es demasiado complejo como para reducir la complejidad de ese mundo a solamente dos polos, izquierda, derecha. Precisamente, la función de esos dos polos es simplificar la complejidad del mundo. O sea, lo que se pierde de vista es que precisamente hablamos de izquierdas y derechas porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar la historia de las ideas políticas y poder discriminar con precisión de centavo frente a qué postura concreta de la política se encuentra. Yo soy paleolibertario, yo soy libertario, yo soy liberal clásico, yo soy conservador, yo soy neoconservador, yo soy paleoconservador, yo soy nacionalista católico, yo soy patriota, yo soy anarcocapitalista. Bueno, pará, andá a hablarle a la gente de allá afuera en esos términos y vas a tener un problema, que es que no te van a entender. Hay otro tipo de excusa que es que en el mundo en que vivimos la gente ya no habla más de izquierdas y derechas. Mentira, mentira. Los que hacen hincapié en eso son los que van del centro hacia la derecha. Porque los que van del centro hacia la izquierda no tienen ningún problema con la diada, o sea, no tienen problema con asumir esas categorías. Porque entienden que no solamente tiene una función cognitiva de simplificación, que es lo que estamos hablando ahora, sino que más aún tiene una función política de identidad. Al ser categorías tan amplias y tan variables, izquierda y derecha, permite que muchos sectores se sientan cómodos con esa palabra y al sentirse cómodos con esa palabra, esos sectores pueden entablar lazos políticos, pueden sentirse parte de lo mismo. Claro, si yo digo, acá tengo los conservadores, los patriotas, los libertarios, los liberales clásicos, los anarcocapitalistas, etc., son tribus. Ahora, si yo logro darle un mismo nombre a ese conjunto de tribus, ¿qué tengo? Tengo una fuerza política. La izquierda sabe esto, por eso la izquierda es una bolsa que tiene adentro desde trotskos hasta maoístas, pasando por socialdemócratas, comunistas, socialistas, anarquistas, y todos están bajo un mismo paraguas, una palabra con la cual prácticamente todos se sentirían muy cómodos. Y entonces elaboran una identidad. En cambio, las derechas no pueden elaborar una identidad, una macroidentidad, sino que está todo el tiempo jugando con microidentidades, cada vez más fragmentarias. Ya no solamente tenés libertarios, tenés paleolibertarios, ANCAPs, ¿sí? Libertarios que siguen a Mises, libertarios que siguen a Rothbard, y todo se va fragmentando. Lo que necesitamos al revés ahora es una palabra que pueda, digamos, articular todas esas posiciones, y yo creo que derecha es una buena palabra. Yeah. Yeah.
Yeah, desde el sur del mapa salió un loco con ideas. Cuando todos eran progres, él no se movía. Solo, firme, contra el mundo entero. Agustín Laje, el primero en el terreno. Cuando el discurso era uno y la masa repetía, él se plantó de frente sin miedo a la mayoría. Mientras otros se escondían, él hablaba claro, con Nicolás Márquez haciendo el dúo más raro. Dos soldados solitarios rompiendo la narrativa. Periodistas, académicos, nadie lo detenía. Feministas, políticos, todos se sorprendían porque Laje los dejaba sin voz y ni lo intuían. Argumento tras argumento, precisión quirúrgica. Cada palabra suya era munición lógica. No venía a agradar, venía a demostrar que el que piensa con cabeza no lo pueden silenciar. Él era un soldado, ahora es general, comandando la batalla cultural. Humilde, firme, letal en su ideal. Cuando Laje habla tiemblan en el panel, con sabiduría como un arsenal. Da batalla sin pausa frontal, porque para él la verdad es vital y no se vende por un titular banal. Hoy lo llaman referente, pero él sigue siendo el mismo. No presume su camino ni se cree el mesianismo. Habla con respeto, pero cuando hay que pelear, saca todo su arsenal y empieza a disparar. Datos, libros, historia, pensamiento crítico. Para algunos es incómodo, para otros es magnífico. En debates no compite, directamente destruye la soberbia de sus haters. Siempre se les diluye. Lo veías en un panel y sabías lo que venía. Otro experto cayendo sin saber cómo perdía. Porque él piensa, razona, argumenta y te enseña. Y el que viene con consignas nunca lo despeina. Él era un soldado, ahora es general, comandando la batalla cultural. Humilde, firme, letal en su ideal. Cuando Laje habla tiemblan en el panel, con sabiduría como un arsenal. Da batalla sin pausa frontal, porque para él la verdad es vital y no se vende por un titular banal. Hoy en día tiene rango, tiene historia y tiene voz, pero sigue siendo el tipo que empezó contra los dos, contra el mundo, contra todo, sin miedo al temporal. Agustín Laje, soldado, líder y general.